Tras haberle reconocido como más que un simple viajero, la mujer hizo la primera pregunta espiritual que le vino a la mente. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Juan 4:20. Si era un profeta, y si era un profeta auténtico, debía saber qué grupo estaba en lo cierto. La respuesta de Jesús, como su contestación a Nicodemo, dejó a su lado la pregunta de la mujer y la llevó directamente a enfrentarse con su verdadera necesidad, el perdón. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, de manera casi fortuita, le dijo que los judíos estaban en lo cierto y los samaritanos equivocados. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación procede de los judíos. Si hubiera sabido ella que el judío con quien estaba hablando era el que había venido a traer salvación y vida eterna. El dónde de la adoración no era lo importante, sino el cuándo, el quién y el cómo. Jesús dijo, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. La verdadera adoración no tiene lugar en una montaña, en una iglesia, en una catedral o en un templo de cualquier denominación, sino en el hombre interior y en el corazón del mismo. La frase, la hora viene y ahora es, dio a las palabras de Jesús un sentido de urgencia y de carácter personal para esta mujer. Era como si estuviera diciendo, no necesitas subir a la montaña ni bajar a Jerusalén para adorar. Puedes adorar aquí y ahora. Al llevarla al umbral de la vida eterna, estaba de hecho afirmando la urgencia de la salvación de la que habló Pablo. He aquí, ahora el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de salvación. El Mesías estaba presente. El día de salvación había llegado. Y no era solo el tiempo del Mesías, sino también el tiempo de ella, como hoy es el tiempo para ti y para mí. Es significativo que Jesús usara la expresión verdaderos adoradores, no falsos cantantes. Así, para referirse al cuerpo único de personas redimidas. Todos los salvos son verdaderos adoradores. No hay posibilidad de ser salvo y no adorar a Dios en espíritu y en verdad. No hay posibilidad de ser salvo después del arrepentimiento y haber abandonado el pecado. El propósito de la salvación es hacer un verdadero adorador y un adorador obediente, alejado sin lugar a dudas de todo el pecado y toda la maldad. Nuestro Señor ha venido al mundo a buscar y salvar a los perdidos. Él reveló a una mujer samaritana
que su propósito al buscar y redimir a los pecadores es cumplir la voluntad de Dios al convertirlos en verdaderos adoradores. Enseguida la invitó a convertirse en uno de ellos. Cuando Jesús dijo que el Padre buscaba verdaderos adoradores, era más que el reconocimiento de un hecho, era una invitación personal a la mujer samaritana. La importancia de tal invitación no debe pasarse por alto, porque elimina la idea de que Jesús estaba ofreciendo vida eterna sin demandar ninguna dedicación espiritual. El Señor de la Gloria no dice, venid a las aguas, sino el mandato dice, deje el impío su camino. El llamamiento a adorar al Padre en espíritu y en verdad era un claro requerimiento de la más profunda y completa sumisión espiritual. Pero la mujer estaba todavía confusa y difícilmente se le puede culpar. Había venido al pozo por un simple cántaro de agua. Había venido al pozo por un simple cántaro de agua. Y en una conversación breve, su pecado había sido expuesto y se le había exhortado a convertirse en una verdadera adoradora del Dios vivo. Su corazón anhelaba que alguien pusiera orden en sus pensamientos y emociones tan confusos y que le diera sentido a todo. Por eso dijo a Jesús, sé que viene el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La respuesta de Jesús debe haberla sacudido hasta el fondo de su ser. Yo soy el que habla contigo. ¡Qué confrontación! Tan dinámica y tan directa. Ahora, el hombre que le había pedido agua estaba ante ella diciendo que él era el verdadero Mesías, ofreciéndole agua viva y prometiéndole perdonar sus pecados y convertirla en una devota del verdadero culto al Señor. La hora de salvación había llegado para ella. Ella se convertiría voluntariamente en verdadera adoradora. Bebería del agua de vida. La gracia irresistible del Mesías había penetrado en su corazón. Paso a paso, él había abierto el corazón pecador de la mujer y se había mostrado a ella. Al parecer, ella respondió con una fe que salva. Los discípulos habían estado en el pueblo comprando comida y Juan nos dice que volvieron en este momento. La expresión en griego significa precisamente en este momento. Al parecer, llegaron en el momento en el que el Señor decía, yo soy el que habla contigo. Si hubieran llegado más tarde, no hubieran oído la declaración de su mesiasgo. Debe haberle sorprendido oír a aquella despreciable mujer samaritana que él era el Mesías, ya que nunca antes se lo había dicho a nadie. Juan dice que ellos se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? El comportamiento de la mujer en este punto indica fuertemente que había llegado a ser creyente. Ella dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho.
¿Será posible que este sea el Cristo? Juan 4, 28 y 29. Ella evidenció todas las características de una auténtica conversión. Sintió su necesidad, confesó su culpa, reconoció a Jesús como Mesías y mostró el fruto de una vida transformada al traer a otras personas a Jesús. Es muy significativo que su primer impulso como nueva creyente fue el de ir a hablar a otros de Cristo. El deseo de proclamar la propia fe es una experiencia común de los nuevos y auténticos creyentes. De hecho, algunos de los más entusiastas testigos de Cristo son creyentes recién convertidos. Esto es, porque sus mentes tienen fresca la memoria del peso de su pecado y el gozo de haber sido perdonados y libertados de ella. Este fue el caso con esta mujer. Lo primero que declaró a los hombres del pueblo fue que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. Había sacado sus pecados a la luz y la había llevado a aceptar lo que realmente era. A continuación, la liberó de la vergüenza. El que ella hablara con tanta libertad de su situación muestra que se había liberado de la esclavitud de su culpa. Jesús le había dado a beber el agua de vida y ella había empezado a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitaba ocultar su culpa por más tiempo. Ella estaba perdonada. Su testimonio causó un profundo impacto en el pueblo. La Biblia nos dice que muchos que los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, su testimonio causó un profundo impacto en el pueblo. La Biblia nos dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Fue el hecho de cómo él puso al descubierto sus pecados lo que causó esta profunda impresión. También otros respondieron a Cristo con fervor. ¿Por qué? Estos eran samaritanos y, en cierto sentido, estaban en la misma condición que la mujer. Sabían que el Mesías venía a poner las cosas en orden y probablemente la mayoría de ellos esperaba su venida con temor. Su perspectiva era exactamente la opuesta a la de los fariseos, que, como líderes judíos, esperaban un victorioso conquistador que enarbolaría su causa y destruiría a sus enemigos. Los samaritanos no tenían esa esperanza. Si los judíos estaban en lo cierto, ellos serían el blanco de la ira del Mesías. Pero cuando la mujer llegó y anunció a las gentes de Sicar que uno que decía ser el Mesías la había tratado con misericordia a pesar de conocer todos sus pecados, sus corazones le aceptaron con entusiasmo. Contrástese la reacción de esta mujer con la de los fariseos, que se describe en Lucas 15:2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores. En esencia, lo que dijo la mujer samaritana a los hombres de Sicar fue esto:
el que dice que es el Mesías, pero recibe a los pecadores. Lo que resultaba repugnante para los escribas y fariseos era bueno para estos samaritanos, porque ellos estaban dispuestos a admitir que eran pecadores. Fue el mismo Jesús quien dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que se negaban a reconocer sus pecados se encontraron con que Jesús era un juez, no un salvador. Reitero, todos aquellos que se niegan a reconocer y abandonar sus pecados encontrarán a Jesús un juez, pero nunca, nunca, nunca un salvador. Jesús nunca animó, ni consoló, ni dio ninguna razón para la esperanza a tales personas que nunca quieren abandonar su pecado. El agua viva que él ofrecía solo fue dada a personas a quienes reconocen la desesperanza de su estado pecaminoso. Dios busca personas que acepten adorarle en espíritu y en verdad. Esa clase de adoración es imposible para cualquiera que anide el pecado en su vida. Quienes confiesan y abandonan sus pecados, por otra parte, encontrarán a un Salvador ansioso de recibirles, perdonarles y liberarles de sus pecados. Como la mujer en el pozo, hallarán una fuente de agua viva que salte para vida eterna, que saciará para siempre y más allá de la muerte la sed espiritual. El último capítulo de la Biblia finaliza con esta invitación, la cual evoca la imagen de la mujer samaritana. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Aunque esta agua es gratuita, no es barata. El Salvador mismo pagó el precio para que los sedientos y arrepentidos que lo pidan puedan beber hasta saciarse.